Creer, invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI, de Bernard Sainte-Beuve. La fe y los sacramentos de la fe. Punto 3. Breve descripción de los 7 sacramentos. En un primer momento la Iglesia bautizó, celebró la Eucaristía, ordenó, perdonó, convencida de que Cristo le había mandado hacerlo. Con el paso del tiempo fue discerniendo con mayor rigor los 7 gestos fundamentales recibidos de Cristo y que la hacen o construyen según la realista experiencia de Santo Tomás de Aquino. Hagamos pues un rápido repaso de este septenario con el fin de poner en relieve la naturaleza y el sentido de cada uno de los sacramentos. El bautismo. El bautismo para la remisión de los pecados es el único sacramento mencionado formalmente en el Credo de Oriente, sin duda porque es el primero de todos los sacramentos, el que hace al cristiano. La catequesis y la liturgia del bautismo estuvieron en efecto muy ligadas a las primeras celebraciones de los símbolos de la fe. ¿De dónde viene el bautismo? ¿Cuál es su sentido y cuál es la gracia que aporta? De los ritos religiosos del agua a las aguas del bautismo. En la conciencia religiosa universal, las aguas son percibidas a la vez como las que matan y las que dan la vida. Son las aguas de la muerte, el abismo donde los seres desaparecen y mueren, y las aguas de la vida que hacen nacer, fertilizan y regeneran. El simbolismo del agua es por tanto ambivalente. Sin agua no hay vida, y en el vientre de la madre el niño va creciendo envuelto el agua. En la Biblia el mundo surge del caos original, esencialmente húmedo, puesto que Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y lo seco de la masa de las aguas, para hacer aparecer la vida. Estas mismas aguas son también las del diluvio destructor de toda vida, y las de nuestras inundaciones, pero el diluvio es también el relato de una nueva creación y de una regeneración. Este simbolismo de vida y de muerte está ligado al del agua purificadora. Eliade considera que el rito de la inmersión expresa la abolición de la historia, porque en el agua todo se disuelve, toda forma se desintegra. Toda historia es abolida, desintegrando la forma y aboliendo toda historia. Las aguas poseen esta virtud de purificación, de regeneración y de renacimiento. La Iglesia antigua insertó espontáneamente la celebración del bautismo dentro del simbolismo de la función letal y vivificadora del agua. Así, Cirilo de Jerusalén: os habéis sumergido 3 veces en el agua y 3 veces habéis emergido. Durante la inmersión, como durante la noche, no habéis visto nada. Al emerger, por el contrario, os habéis encontrado como en pleno día. Al mismo tiempo habéis muerto y habéis nacido. Y esta agua salutífera se ha convertido para vosotros en sepulcro y en madre. Para Efrén el Sirio, el bautismo y la Iglesia son un nuevo útero. El rito cristiano está, pues, bien arraigado en la conciencia religiosa universal. No obstante, una diferencia se hace inmediatamente manifiesta. La Iglesia no pone ante todo las aguas bautismales en relación con las aguas primordiales, sino con la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que dice ya San Pablo: ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nuestra vida. El bautismo cristiano sigue teniendo sin duda relación con las aguas primordiales, pero esta relación no es ya inmediata. Está recubierta de la memoria del relato histórico referente a Jesús.
Este, en efecto, llama a su propia muerte un bautismo, pero su inmersión en la muerte no es su desaparición ni su regeneración. Es, por el contrario, su victoria. El origen del bautismo en el Nuevo Testamento. No hay en los Evangelios ninguna escena en la que Jesús instituya algo a lo que se dé nombre de bautismo. Por lo demás, los ritos de ablución con aguas y el término bautismo existían ya en los ambientes judíos de la época. Juan, el profeta del desierto, bautizaba en el Jordán con un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Todo empieza con el bautismo de Jesús por Juan Bautista en el Jordán, porque Jesús, con una operación propiamente cristiana, transforma el bautismo de agua en un bautismo de agua y espíritu. Este interviene bajo el símbolo de una paloma, lo que evoca la creación original en la que el espíritu se cernía sobre las aguas. Génesis 1:2. En este bautismo victorioso de Cristo en las aguas de la muerte tienen su origen las aguas bautismales cristianas, porque este bautismo es una parábola de su pasión, descenso al fondo de las aguas de la muerte y ascenso de nuevo en la resurrección. Jesús, que llama a su muerte inminente un bautismo o un cáliz que ha de beber, va a su pasión. El bautismo de agua se convierte entonces para él en un bautismo de sangre. El Evangelio de Mateo se cierra con el mandato de bautizar. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Viene por último la experiencia eclesial. El don del Espíritu Santo en Pentecostés puede considerarse al mismo tiempo como el bautismo y la confirmación de los apóstoles, porque los discípulos de Jesús no fueron bautizados. Jesús les dice: seréis bautizados en el Espíritu dentro de pocos días. Hechos 1:5. A partir de ese día, la Iglesia bautiza inmediatamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y promete el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Del mismo modo, Felipe bautiza al eunuco de la reina Candaces. Hechos 8:34-40. Y Ananías bautiza a Saulo. Hechos 9:17-18. El sentido y la gracia del bautismo. El bautismo es el sacramento de la identidad cristiana, el primero de todos los sacramentos. Integra visiblemente en la Iglesia. El rito del agua, más expresivo en el caso de la inmersión que cuando se vierte agua sobre la cabeza, sumerge simbólicamente al bautizado en la muerte de Cristo para hacerlo participar ya en su resurrección. Lo libera de sus pecados y hace de él un hijo adoptivo del Padre y un hermano del Hijo. Pero esta gracia es también una tarea. El bautizado deberá vivir de acuerdo con la libertad de los hijos de Dios. Muy pronto la Iglesia antigua practicó el bautismo de niños. La escena evangélica en la que Jesús abraza y bendice a los niños en Mateo 9:13-15 jugó un papel importante en esta práctica. Lucas emplea aquí el título del término bebé, brefos, Lucas 8:15-16. El sentido de este bautismo es expresar el amor previniente de Dios y de Cristo hacia los más pequeños. Estos niños, por supuesto, tendrán que pasar después de su bautismo por el catecumenado, que los adultos han vivido antes de él. En palabras de Tertuliano, el cristiano no nace, sino que se hace. A lo largo de su catequesis, los niños tendrán que vivir su conversión personal a la fe. Oh Dios Salvador crucificado, hazme arder de amor, fe y empeño por la salvación de mis hermanos. Nos vemos en el Sagrario.